La tierra más occidental con la que Europa se enfrenta al Océano Atlántico pertenece a una isla de verdor proverbial, en la que los celtas dejaron su impronta milenaria. Con una extensión que no supera a la de Andalucía y una población que oscila en torno a los 6 millones de habitantes, su territorio se encuentra dividido entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Desde los numerosos monumentos megalíticos a las cruces de decoración celta, Irlanda mantiene un rico patrimonio cultural que ha logrado salvar de las continuas guerras que asolaron su territorio. Las ruinas de sus castillos alcanzaron la imagen recreada por los pintores y escritores del romanticismo. Junto a la vida rural, las grandes ciudades han actuado como potentes focos culturales que desde comienzos del siglo pasado han difundido por todo el mundo la labor de los escritores y músicos de una isla que tiene a James Joyce como referente. La variedad de los paisajes, la grandiosidad de las panorámicas, los bosques repletos de leyendas y la riqueza patrimonial logran que el viajero perciba a Irlanda como un país más extenso y más poblado. A veces el viajero supera la realidad y se adentra en una Irlanda superpuesta que pertenece a la ficción y a la añoranza. Porque esta isla agreste y profundamente culta, tradicional y tremendamente imaginativa, sigue siendo la patria soñada que aglutina a 80 millones de irlandeses esparcidos por todo el mundo. Allá por el siglo IX, los vikingos llegaron a las costas de Irlanda. Buscando refugio para sus naves, se internaron por la desembocadura del río Liffey hasta un lugar al que llamaron Laguna Negra, donde se asentaron y comienza la historia de Dublín. Protagonista de la fundación de Dublín, el río lo es también de su desarrollo. Al primer puente que unió sus dos orillas se le llamó el Halfpenny, por ser medio penique la cantidad que se pagaba por cruzarlo. El Halfpenny comunica directamente con el barrio más antiguo de la ciudad, Temple Bar. En él, tradicionales pubs se codean hoy con los locales más modernos y con los centros de arte alternativo surgidos del movimiento ciudadano que en la década de los 90 salvaron al barrio de la destrucción. Dublín es hoy día una ciudad de una vitalidad desbordante, debida en gran parte a la población estudiantil que recorre sus calles y que asiste cada año a los cursos de su célebre universidad. Al igual que en otras ciudades inglesas, recibió el nombre de Trinity College. Fue fundado por la reina Isabel I para la formación de los estudiantes protestantes de clase alta. Con el correr de los tiempos, la universidad cambió su pensamiento, siendo pionera al abrir sus puertas por primera vez a las mujeres en 1903. Los majestuosos edificios que forman el conjunto fueron levantados en el siglo XVIII, una época próspera para la economía y el saber.
La gran biblioteca, de 65 metros de largo, contiene verdaderas joyas de la literatura y el conocimiento, superando los 3 millones de obras. Durante su periodo de esplendor, su fama se extendió fuera de Irlanda gracias a alumnos tan célebres como los filósofos Burke y Berkeley, matemáticos como William Hamilton, poetas y escritores como Thomas Moore y Bram Stoker, autor de Drácula, dramaturgos como Oscar Wilde y Samuel Beckett, con su famosa obra Esperando a Godot, Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, y Douglas Hyde, defensor de la cultura irlandesa y de la lengua gaélica. Junto al Trinity, la elegante calle comercial de Grafton parece girar en torno al monumento a Molly Malone, la vendedora de pescado que inspiró la famosa canción In Dublin's Fair City, que puede escucharse cada noche en los pubs dublineses. En Grafton Street se asienta hoy el comercio más lujoso del Dublín hiperactivo de la última década. Su puerto la convierte en la principal salida de los productos de sus fábricas: equipos eléctricos y electrónicos, calzado, vidrio, productos farmacéuticos, cadenas de montaje de automóviles, fabricación de cerveza y whisky. Han conseguido el milagro irlandés, situando su economía a la cabeza de la Unión Europea. Grafton Street desemboca en Merrion Square. Los amplios jardines situados frente a las elegantes casas de estilo georgiano recibieron el nombre de Greens. Al pasear, el viajero se encontrará con un vecino ilustre, Oscar Wilde, al que rodean sus célebres frases. Puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado. El escritor vivió en Merrion Square, en una elegante casa georgiana. Dublín tuvo su época de esplendor durante el siglo XVIII, cuando los criterios urbanísticos y decorativos recuperaron el estilo del arquitecto italiano Andrea Palladio. Sus fachadas evocan la riqueza y elegancia con que vivían la alta burguesía y la aristocracia rural, que acudían a Dublín para saborear la temporada de teatro y los acontecimientos sociales del invierno. Armoniosamente, las fachadas georgianas nos introducen en el barrio de los museos y del Parlamento. Cada puerta guarda la historia de una gran familia, como la del Duque de Wellington. Cada edificio público, la riqueza acumulada por el paso del tiempo, como el Museo Nacional de Dublín, que, financiado en parte por el escritor George Bernard Shaw, recoge la espléndida obra de grandes paisajistas irlandeses como Jack Yeats y pintores universales como Caravaggio, Frangélico, Mantegna, Hals, Rubens, Rembrandt y Turner, entre otros. Tras un breve paseo se llega a la Catedral de San Patricio, erigida en el siglo XVIII, siguiendo los preceptos del gótico inglés. En ella se venera al santo patrón irlandés que llegó a sus costas el año 450 para evangelizar a los paganos. En su interior están presentes los blasones y oropeles de los caballeros de la Orden de San Patricio
que en otro tiempo fueron los encargados de la custodia del tesoro real. Contigua a la catedral abre sus puertas la Marsh Library, considerada la primera biblioteca pública de Irlanda. Contiene 25.000 ejemplares de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII. Entre ellos hay una gran colección de obras litúrgicas. Sus fabulosos fondos bibliográficos y su ambiente de lectura han permanecido inalterados desde su apertura en 1705. Incluso los volúmenes más preciados se sirven hoy como ayer en celdas enrejadas, para evitar a los lectores la tentación de llevárselos a casa. No todos los templos de Dublín son religiosos. Al sur de la ciudad, la fábrica Guinness también alza hacia el cielo sus torres en forma de chimeneas. Venerada por los bebedores de cerveza de todo el mundo, la sede ocupa una extensión de 26 hectáreas. Su edificio central, abierto al público, está hoy convertido en museo. En su parte alta se aloja un fantástico mirador que permite contemplar la marejada de tejados que se extienden hasta el mar. De regreso al norte de la ciudad, el visitante encontrará un trazado moderno, con amplias plazas y anchas avenidas como la O'Connell. Planificada con carácter conmemorativo, sigue siendo la calle principal de Dublín. En ella, el líder de la rebelión de los católicos irlandeses, Daniel O'Connell, abre la sucesión de monumentos a héroes y líderes nacionales. A cada paso se hace viva la historia de la República de Irlanda. Ante la monumentalidad neoclásica del Post Office, se recuerda el levantamiento fallido de los comandantes y su fusilamiento por los británicos. La terrible represión llevó a la guerra que condujo a la independencia en 1922. Pero no fue hasta 30 años después, cuando con el levantamiento del llamado Lunes de Pascua, se convirtió en la República de Irlanda, rompiendo definitivamente todas las ataduras que la unían a la corona británica. A espaldas del bullicio de la avenida O'Connell, surge otro Dublín, el literario, creado por James Joyce, entre otros escritores. En Parnell Square, el Writers' Museum custodia la memoria y los documentos de Swift, Stoker, Wilde, Shaw, Yeats, Beckett y Joyce, genios de una Irlanda fundamental para la literatura de Occidente. La ciudad de la nostalgia y la ciudad de la realidad forman un todo, un universo complejo que se derrama hacia el lector a través de las obras de Joyce, dublineses y sobre todo del Ulises. La veneración de los habitantes de Dublín por el autor los lleva a la lectura diaria de su Ulises en su propia casa.
Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lava on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned, "Introibo ad altare Dei," halted. He peered down the dark winding stairs and called out coarsely, "Come up, Kinch, come up, you fearful Jesuit." Solemnly, he came forward and mounted the round gun rest. He faced about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land. Considerada una de las obras más importantes del siglo XX, está basada en la Odisea de Homero y narra un periodo de 24 horas en las vidas del judío irlandés Leopold Bloom y el católico Stephen Dedalus. La ciudad recuerda a Joyce todos los 16 de junio con la celebración del Bloomsday, en el que sus ciudadanos recrean el ambiente de la obra visitando los lugares que se reflejan en ella. Otra de sus obras situada en Dublín es Dublineses o Los Muertos, que fue llevada al cine por John Huston y en la que el autor nos muestra toda la grandeza y la miseria del ser humano. Desde Dublín, la carretera penetra en los prados de la mítica Erin y el verdor se instala definitivamente en los ojos del viajero. Camino de Cork, se atraviesa el condado de Wexford, el solar de los Kennedy. La llegada a Kilkenny parece irreal, porque la ciudad medieval se ha conservado pese a las continuas guerras que jalonan el pasado de Irlanda, donde la destrucción se impuso como una forma de escribir la historia. Su castillo marca el inicio del casco urbano de la antigua capital de la Irlanda católica. A orillas del río Nor se vivieron los grandes acontecimientos independentistas. A las afueras se impone la realidad más rica y rotunda de Irlanda, la vida rural, y una pasión nacional, la cría de caballos, que serán vendidos a medio mundo o competirán en los 27 hipódromos de la isla. De inmediato el viajero se convierte en cómplice del juego entre la tierra y el Atlántico. Las recortadas costas de Cork reciben un turismo sosegado, amante del legendario Finisterre de Europa. La ciudad de Cork tuvo su origen a partir de un asentamiento religioso fundado por San Finbar en el siglo VII. Fue lugar de numerosas batallas al ser conquistada primero por Enrique II de Inglaterra y más tarde por Cromwell. Ahora es la segunda ciudad más importante de Irlanda, empeñada en echarle un pulso a Dublín. Cork se jacta de ser una ciudad culta, con una importante colonia de artistas, por lo que ha asumido con entusiasmo su elección como capital cultural de Europa. Pese a su dilatada historia, la destrucción de las continuas guerras que sufrió Irlanda hizo que Cork no tuviese una catedral hasta el siglo XIX.
Entonces, las adineradas familias anglicanas decidieron levantarla en estilo neogótico como un recuerdo al esplendoroso medioevo irlandés y dedicarla a San Finbar. Cercano, el University College ha luchado por superar el listón del Trinity dublinés. Tras sus muros impartieron clases profesores tan célebres como el matemático George Boole, cuyos principios de álgebra abrieron las puertas a la revolución de los ordenadores. A las afueras de Cork, el castillo de Blarney, levantado a mediados del siglo XV, albergó una corte literaria y una escuela de latín y griego. Sin embargo, alcanzó la celebridad por la leyenda de la Roca de la Elocuencia. Dicen que quien la toque hablará como un orador. Incluso se afirma que era la piedra de Jacob, traída a estas tierras por el profeta Jeremías. Para los ingleses, Blarney es sinónimo de palabrería, porque la reina Isabel I, cansada de las amables y engañosas palabras del caudillo irlandés, exclamó: «Todo eso no es más que Blarney». En la penumbra de los árboles centenarios del parque, cobra fuerza la gesta de los jefes irlandeses enfrentados al dominio de Inglaterra. A su derrota siguió la diáspora hacia el continente, donde se ofrecían como soldados mercenarios. La belleza de la costa en torno a Cork y su ambiente chic le ha valido la denominación de Costa Azul irlandesa. Su capital, Kinsale, se alza en el estuario del río Bandon, aprovechando un magnífico puerto natural. La actividad del puerto se extiende por las calles medievales de Kinsale, repletas de turistas que visitan las tiendas de recuerdos y alguno de los numerosos restaurantes de la localidad. Las cuidadas casas esconden una historia repleta de luchas entre los rebeldes irlandeses y sus aliados con las tropas inglesas. En 1601, Lord Mountjoy vence a los españoles, que capitaneados por don Juan de Áquila, habían acudido para ayudar a los irlandeses que se oponían a la anexión con Inglaterra. Este acontecimiento bélico se recuerda en el Spaniard, un animado pub y restaurante dedicado a la flota española. La victoria inglesa fue un eslabón más en la política de los Tudor, partidaria de utilizar la fuerza para conquistar Irlanda ante la imposibilidad de integrar la zona pacíficamente. Los barcos pesqueros van dejando paso a las embarcaciones deportivas que navegan con la esperanza de ver a los tiburones azules, las ballenas de hocico puntiagudo y los elefantes marinos que habitan en la costa occidental irlandesa. La cercana ciudad de Cobh alcanzó su aspecto de ciudad balnearia gracias a la visita de la reina Victoria, que la puso de moda. Sus muelles también sirvieron para despedir a los buques de lujo que durante la Primera Guerra Mundial siguieron cruzando el Atlántico, como el Lusitania, que fue hundido por un torpedo alemán justo cuando estaba a punto de terminar su viaje de regreso de los Estados Unidos. Pero también estos muelles sirvieron para despedir a los más de 4 millones de emigrantes que, empujados por las malas cosechas y la falta de alimentos, partieron en busca de una vida mejor, despidiéndose para siempre de las verdes colinas de su adorada Irlanda. La estatua de Annie Moore conmemora a la primera emigrante que fue obligada a pasar por la oficina de Ellis Island para entrar en Nueva York.
Pero el acontecimiento más célebre de Cobb estuvo protagonizado por el Titanic, que recogió a los últimos pasajeros de su primera y última travesía del Atlántico en este puerto del Finisterre celta. El misterio parece ser el eje sobre el que se sustenta la tradición irlandesa. Si el poeta William Butler Yeats habla de que en el principio eran los elfos los primeros habitantes de Irlanda, los numerosos hallazgos arqueológicos muestran que desde 4000 años antes de Cristo, una cultura megalítica sembró la isla de tumbas pétreas. El empleo de grandes piedras se prolongó con la llegada de los celtas, que dejaron para la eternidad el hermetismo de sus círculos de piedras, como el de Dromberg. De Bretaña y del norte de España venían los contingentes humanos que sembraron de misterio los profundos bosques irlandeses. Su mundo épico se hizo inmortal, con guerreros cuyas gestas pueblan los versos de los bardos y de agricultores y ganaderos que preferían vivir en granjas aisladas bajo la soberanía de los reyes enfrentados entre sí sin posible tregua. Los celtas dejaron una organización social y cultural que se mantuvo pura, ya que los romanos no conquistaron la isla. Su espiritualidad pervive renovada y seduce al viajero armoniosamente con la naturaleza. El sonido del viento en el bosque y la caída del agua se dejan reproducir por el arpa gaélica, emblema de la Irlanda celta. El oratorio Callarus testifica la predicación de San Patricio en el siglo V y terminó asimilándose con la tradición celta con santos tan históricos como Columba o Finbar. El cristianismo se refugió en los monasterios, auténticos centros de espiritualidad y cultura. Bajo la redonda torre de Clonmacnoise, los monjes trabajaban copiando manuscritos que posibilitaron la salvación de buena parte del saber occidental. En ellos se refugiaron numerosos sabios del continente que huían de la barbarie de las continuas guerras. De ellos salieron con posterioridad los monjes que volvieron a evangelizar las tierras más castigadas del continente europeo. La ruta prosigue hacia la recortada costa del oeste, de profundos fiordos y bellísimas penínsulas rocosas batidas por la fuerza dramática del Atlántico.
A la bahía de Bantry se asoma la mansión que lleva su nombre, rodeada de uno de los mejores jardines de estilo italiano de Europa, en el que abundan las plantas subtropicales. Los jardines de Bantry son una muestra de cómo la aristocracia de la época entendía a la naturaleza como la mayor obra de arte. La mansión de Bantry, considerada un emblema de la costa oeste, fue comprada por Richard White en 1765. A su muerte, fue su nieto quien la dedicó a custodiar una de las mejores colecciones de tapices, muebles, alfombras y obras de arte adquiridas en el transcurso de sus numerosos viajes. Los paisajes salvajes de la península de Beara, jalonada de lagos, enseñan una Irlanda auténtica y misteriosa, donde las tradiciones celtas y las leyendas de druidas parecen refugiarse en el espesor de los bosques sagrados. Numerosos artistas, entre ellos Maureen O'Hara, animados por la tranquilidad de sus aguas y la belleza del paisaje, la eligieron para instalar sus villas escondidas entre la exultante vegetación. Las aguas de la bahía de Bantry están salpicadas de diminutos islotes ocupados por focas y cormoranes, mientras que en las frías aguas viven los delfines. Sus paisajes, realzados por el cromatismo y los cambios de luz, atrajeron a numerosos pintores y a las clases cultas desde el siglo XVIII. Kenmare, la principal población entre la península de Beara y la península de Iberagh, se encuentra colonizada por el turismo. Su calle principal reúne los comercios que venden los productos tradicionales, como los jerseys irlandeses de lana pura, tan de moda entre los aficionados a la mar. Los artículos de lino fueron célebres, ya que el lino supuso una fuente económica de primera magnitud. Rose O'Sullivan nos habla sobre su uso. Irish linen was grown in Ireland. It's made from flax, and flax was pulled rather than cut in order to get a longer fiber. El lino viene de las plantas que crecen en esta zona. Antiguamente la población irlandesa lo utilizaba para hacer su propia ropa. Lo hacían con el diseño Crolls, muy típico de Irlanda, ya que lo tomaban del libro de Kells. El viaje se convierte en un periplo estético por las obras maestras del paisajismo que se suceden en el valle de Killarney, donde se conserva la esencia del condado de Kerry. Los lagos de origen glaciar, el Lough Linn, el Macross y el Upper, parecen espejos que reflejan las montañas cercanas, las mayores alturas de la isla. A su alrededor crecen los arándanos, los rododendros, los brezos y los helechos gigantes, supervivientes de la flora autóctona primitiva que le valió a Irlanda el sobrenombre de la Verde Erin. A sus espaldas, el anillo de Kerry se asoma a los acantilados y llega hasta Parknasillia, la casa del vicario de Killarney, convertida en hotel a finales del siglo XIX con la llegada del ferrocarril.
Reyes y escritores como George Bernard Shaw o Robert Graves, que escribió allí varios capítulos de Yo Claudio, descansaron en sus salones tras los largos paseos. Unos y otros practicaron el ritual del té, la segunda bebida nacional de Irlanda después de la cerveza. Entre las teteras de plata parece que sobrevive el esplendor de su antigua propietaria, Dorothy Jordan, la actriz que dio 10 hijos al duque de Clarence, que luego reinó con el nombre de Guillermo IV. La hora del té convoca a otro propietario ilustre, Adrian Stoke, el descubridor de la vacuna de la fiebre amarilla. Afuera aguardan los senderos silenciosos que se internan en el Parque Nacional de Killarney, un paraíso de 10.000 hectáreas para caminar y practicar la pesca en los lagos. La flora primigenia y las ruinas del Ross Castle atrajeron a los viajeros del romanticismo, que como hoy penetraban en los bosques de robles, el árbol sagrado de los celtas, para dejarse seducir por el misterio de los druidas, por las leyendas gaélicas, por la magia sublime de la que hablaba Lady Chatterton al pasear por esta comarca de ensueño. Típicos coches de caballos llevan hasta el cañón de Dunlow, abierto por el golpe de espada de un gigante. Las leyendas surgen a cada paso y ante Macross House, la mansión neogótica dedicada a centro de información del parque, se recuerda que fue el lugar que acogió a la reina Victoria y sus damas. Tras sus muros subyace la historia de su propietario, un emigrante millonario que al regresar a su tierra obsequió la mansión a su hija como regalo de boda, sin saber que le estaba dando su lecho de muerte. La soledad acompaña al viajero al recorrer la península de Dingle, auténtico refugio de la cultura gaélica. Su perfil recortado y la fuerza del oleaje se repite inalterable, conjurando los fantasmas de un fatídico mes de septiembre de 1588, cuando contra los picachos se estrellaron 27 navíos de la Armada Invencible, que regresaban a España tras fracasar en su intento de desembarcar en Inglaterra. La terrible tormenta arrojó a las galeazas contra las rocas de la costa, donde se ahogaron 2.000 españoles, mientras que los 3.000 náufragos que lograron llegar a tierra firme fueron asesinados por los ingleses. Resulta curioso que en las costas donde se conserva la cultura gaélica sea donde se estrellase la esperanza de los independentistas aliados de Felipe II. El triunfo de Inglaterra significó un paso más en el sometimiento de Irlanda. Los hombres que continúan desafiando al mar y los ganaderos han sabido conservar el patrimonio cultural. Dingle se ha convertido en el auténtico centro turístico de la península, aunque su vecino más famoso sea un delfín que se ha quedado a vivir en las aguas de la bahía. Los letreros de los comercios están escritos en gaélico, un idioma celta de origen indoeuropeo salvado por la tradición oral de los bardos. En gaélico, Tipi Conayut nos cuenta cómo era la vida a comienzos del siglo XX en las Islas Blaskets. La vida era muy dura, porque casi siempre estaban aislados por el mal tiempo. Tenían que cultivar sus propios alimentos y hacer todo por sí mismos. Por eso, hoy todavía se sienten muy orgullosos.
Los romanos no conquistaron Irlanda, por lo que el gaélico permanece con toda su pureza. Numerosos poemas cantan los avatares de los grandes héroes celtas que fueron transcritos después de la cristianización de la isla. La importancia que para los celtas tuvieron los caballos se mantiene en la actualidad, siendo objeto de una explotación controlada, ya que son vendidos a las cuadras de medio mundo. A lomos de un caballo se acrecienta la inmensidad de la playa de Bentry. Cuenta la leyenda que aquí lucharon el rey de los infiernos y el héroe Fionn McCumahil. Los acantilados se alternan con las playas salvajes, como la de Connemara, donde se rodaron los exteriores de La hija de Ryan, el largometraje de David Lean que inmortalizó la historia del clásico triángulo amoroso entre una joven, su esposo y un militar inglés en tiempos de la sublevación irlandesa de 1916. Los escollos y la sinuosa costa alcanzan un colofón grandioso en los acantilados de Moher, que se precipitan a un mar siempre colérico. Aermigin, el primer poeta de Irlanda, recoge la creencia de la llegada de contingentes celtas desde el norte de España. Su poema relata las aventuras del soldado español llamado Mil, que es asesinado por los jefes irlandeses. Para vengarle, sus hijos se hacen a la mar con un poderoso ejército y conquistan la isla. Yo invoco la nobleza de Irlanda, la gran playa del fértil mar, fértiles montañas trepadas, continuos bosques de niebla, niebla de las cascadas. Mil, el de los grandes barcos, agranda la sublime Irlanda, la muy pálida y grande Irlanda. Para el viajero, Belfast posee los signos más claros de diferenciación con el resto de Irlanda. Situada en el condado del Ulster, es la capital de Irlanda del Norte. Es una gran ciudad industrial y comercial y uno de los centros más importantes de construcción y reparación de buques y plantas petrolíferas de Gran Bretaña. Sus edificios públicos, como el City Hall, representan a la perfección la hegemonía del Reino Unido. La división entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte se debió a una decisión política. Cuando en 1922 Irlanda alcanzó su independencia, los 6 condados del norte, de mayoría protestante y muy cercanos a la costa escocesa, quedaron en posesión de la monarquía británica como territorios del Reino Unido. En Donegal Square se sitúa el centro neurálgico y comercial de la ciudad. A él acuden a diario gran parte de los 400.000 habitantes de Belfast. Al sur de la ciudad, los estudiantes invaden los edificios de estilo Tudor de la prestigiosa Queen's University. Sus 9.000 estudiantes marcan el ritmo cultural de Belfast
que desea ser reconocida, además de por su industria, por su cultura. En noviembre organiza un festival artístico solo superado en el Reino Unido por el Festival de Edimburgo. Junto a la universidad abre sus puertas el City Museum, que dedica una sala al naufragio de la Armada Invencible. Las piezas rescatadas del fondo del mar representan una mínima parte de la riqueza que atesoraban unos navíos destinados a ser el orgullo del Imperio Español. El fracaso de la mayor armada de Felipe II le hizo exclamar: «Yo envié mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra los elementos», olvidándose de los cañonazos de los enemigos y de la controvertida designación del duque de Medinasidonia como almirante de la flamante flota, pese a su desconocimiento de las artes de navegación y su intolerancia de los vaivenes de la mar. Pero al poco tiempo, España tenía otra flota tan poderosa como la Invencible, luchando para asegurar el tráfico marítimo con sus colonias americanas. También el City Museum exhibe una muestra de la importancia que Irlanda del Norte alcanzó en la fabricación de maquinaria industrial y en la elaboración del lino, que sustituyó al algodón cuando se dejó de producir por motivo de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. También puede verse una pequeña colección de botellas, ya que curiosamente fue aquí donde se embotelló el agua por primera vez. Frente al museo se abre el Jardín Botánico, que gracias a la humedad del clima y a la ausencia de temperaturas extremas, constituye hoy una escuela de botánica especializada en la aclimatación de plantas llegadas de medio mundo. En el antiguo invernadero todavía se trabaja con los métodos tradicionales, aunque la Escuela Botánica de Belfast cuenta con modernos laboratorios y un conjunto de botánicos y paisajistas que trabajan en la formación de los nuevos jardineros. La segunda ciudad de Irlanda también sabe cómo divertirse, con numerosos pubs y con centros de gran actividad cultural, como la Gran Opera House, donde se desarrolla la temporada de ópera y ballet. El barroquismo de la decoración quedó como una valiosa gema de la época victoriana. Tanto el teatro como los edificios públicos e incluso las grúas del puerto son los herederos del auge de la industria textil del lino, exportado a medio mundo por el puerto, y los grandes astilleros fundados a finales del siglo XVIII. En ellos se construyó el Titanic, el buque más moderno de su época. La costa que se despliega al nordeste de Belfast reúne los paisajes más sobresalientes de un litoral azotado por las convulsas aguas del mar de Irlanda. A cada curva de la carretera panorámica surgen las leyendas, como la de los 4 hijos de la divinidad Lir, transformados en cisnes y condenados a nadar incansablemente entre la isla de Rathlin y la costa. El barco hacia la isla de Rathlin se toma en el puerto de Ballycastle, donde los experimentos de Marconi fueron probados con éxito, recibiéndose la primera transmisión por radio desde esta isla. Camino de la Calzada de los Gigantes,
el viajero podrá realizar una parada en la destilería de whisky Old Bushmills, igual que hacían los viajeros decimonónicos. Carolina nos explica las diferencias entre los whiskies. Here at the distillery we do the tasting of various different whiskies in order to show the difference in the flavours. We have a few Irish whiskies which have been Aquí se distilled pueden 3 probar times todos los here tipos de in whisky. Ireland. It's tradition Los 3 to distill irlandeses our que se han whiskies destilado 3 3 veces, and, lo que les this da gives un it sabor a más smoother, suave. purer Los taste. escoceses, que son We destilados have a 2 veces, Scotch whisky. y su sabor In no es tan Scotland, suave normally como they los distill their irlandeses, whisky 2 y el times, bourbon americano twice, destilado una sola vez. it's maybe not Se puede as notar la smooth diferencia. as the Irish whiskey. We also have an American bourbon, which is distilled once. Normally, American bourbon whiskies are distilled just once. Abierta en 1608, recoge una tradición 1000 años más antigua. Se cuenta que fueron unos monjes irlandeses los que inventaron la destilación del whisky a su regreso de Tierra Santa. Conocido como agua de vida, los invasores anglonormandos empezaron a consumirlo y a extender su elaboración por las islas británicas. Poco a poco, el paisaje alcanza toda su espectacularidad, apenas modificado por el hombre, como sucede con el puente de cuerdas, el Carry Carrid, que permitía a los pescadores de salmones llegar a la pesquería levantada entre los acantilados. La costa más septentrional de Irlanda del Norte tuvo una importancia capital en la conquista del siglo XII. Tal importancia estratégica motivó que se construyera una red de castillos para controlar el tráfico marítimo. Las ruinas del castillo Dunluce fueron las últimas imágenes que vieron los tripulantes del buque Gerona de la Armada Invencible, arrojado por la tormenta contra los farallones costeros. Tan solo una lengua de agua separa estas tierras de las escocesas. Proximidad que permitió los intercambios de mercancías, de ideas y de gentes, ya que durante la conquista normanda del siglo XII, el septentrión irlandés vivió su historia más conflictiva. El dramatismo del paisaje desemboca en la Calzada de los Gigantes. Cerca de 40.000 columnas de basalto hexagonales se alzan formando un camino elevado entre Rankerry y Dansbury. La leyenda de la Calzada de los Gigantes tiene tanta fuerza como la explicación geológica de su formación hace 60 millones de años, debida a una intensa actividad volcánica. Su perfección y rareza atrajeron a los viajeros desde finales del siglo XVIII, cuando Walter Scott y William Thackeray dieron a conocer la Calzada de los Gigantes al gran público. Pero en una tierra de leyendas, aún permanece la del gran arquitecto ciclópeo que ensambló a la perfección las columnas, y sobre todo la del gigante Finn McCool, que construyó la calzada para llegar a Escocia totalmente seco. La cercanía de las tierras escocesas y el poder de las tormentas hacen que el deseo del gigante sobreviva en las gentes de las remotas costas del Ulster, enfrentadas a la fuerza incontrolable del mar y de las leyendas.